es conveniente que echemos aún una ojeada más a esos elementos estructurales básicos, puesto que son la clave de la comprensión de nuestros estados internos, en lo que tienen de negativo y también en lo que tienen de positivo. Hemos estado viendo que había 3 elementos básicos en nuestra personalidad, que son, en primer lugar, el yo experiencia, que es el resultado de todo lo que vivimos de un modo real, activo. Gracias a las experiencias, decíamos, movilizamos las energías, desarrollamos nuestros niveles, actualizamos nuestra inteligencia y adquirimos unos modos de reacción ante las situaciones. Esta respuesta que damos una y otra vez va produciendo en nosotros un eje que es la base de nosotros mismos en el mundo de los fenómenos, en el mundo de la existencia. Yo realmente soy exactamente lo que he desarrollado en inteligencia, en energía, en afectividad, en capacidad de adaptación, en todo. Soy exactamente esto, esta es mi verdad objetiva. Pero vimos también que a través de las incidencias que se producen en las experiencias, cuando vemos que hay experiencias que son incompletas, que entonces la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos y que sería totalmente positiva y real si solamente existieran las experiencias en sí base, positivas, esta idea que tenemos de nosotros va adquiriendo una fuerza especial porque yo utilizo esta imagen y esta idea que tengo de mí para imaginarme a mí mismo en una situación distinta en la que yo pueda desarrollar lo que no he podido desarrollar, donde yo pueda vivir la satisfacción que no he podido tener por las experiencias frustrantes anteriores. Así voy utilizando pues mi imagen y mi idea de mí mismo en un sentido imaginativo que está pendiente de los deseos interiores y que se va alejando poco a poco de lo que es el yo experiencia real. Entonces yo tiendo a ser en mi mente distinto de lo que soy en mi realidad. Por esto vemos que hay tanta diferencia cuando yo pienso en lo que yo he de hacer o en lo que debería hacer, o me hago un programa de trabajo, y luego en la ejecución real del programa de trabajo. El programa de trabajo lo hago con mi mente y por lo tanto juega el yo idea, pero la realización del programa lo ha de hacer el yo experiencia. Y siempre el yo experiencia tiene un desfase respecto al yo experiencia. Este desfase puede ser en más o en menos. Lo frecuente en estos programas que uno se hace de trabajo es que uno crea que puede hacer mucho más. Y se hace un programa magnífico en el que hay tiempo para todo, se cumplen los objetivos, todo es excelente. Pero luego, a la hora de la realidad, un día porque surge una circunstancia, otro día por otra circunstancia, otro día porque uno lo pospone para el día siguiente, el hecho es que hay una reducción notable de lo que se realiza, de lo que estaba programado. Y cuando la persona vuelve al cabo de un tiempo a hacer otro nuevo programa, se suele encontrar con lo mismo. Quiere decir que no era producto de unas circunstancias excepcionales, sino que simplemente estaban en juego unos mecanismos que son distintos, los de planificación y los de ejecución, el yo idea y el yo experiencia. Este yo idea, decíamos, es muy importante porque es el que tomamos para pensar en nosotros, el que tomamos como referencia para valorarnos y para medir las cosas que los demás nos dicen o hacen. Así puede haber una idea de alguien que me lesiona. ¿Por qué? Porque implica una no valoración de mi prestigio. Yo me siento ofendido, me siento molesto porque me han dejado de lado o porque no me tienen la consideración que yo creo que merezco. Entonces este yo idea pasa a ser el centro de toda mi vida intelectual, mi vida vivida como mente, como idea. O sea que entonces vivimos dos planos distintos: el plano de la idea, en el que soy vulnerable a toda idea negativa y en el que me siento atraído por toda idea
afirmativa, todo lo que me dicen que va a favor de mi deseo de ser más, pues lo recibo con mucha satisfacción, y lo contrario lo recibo de un modo, pues naturalmente con desagrado. Y luego el plano de mi experiencia real, de mi yo experiencia, en el que yo soy capaz de hacer unas cosas o no soy capaz de hacerlas. Cuanto más se separa el yo idea del yo experiencia, es decir, cuanto más yo voy hinchando o deformando la idea que tengo de mí, en más o en menos, más estaré en conflicto con la vida real. Porque yo estaré viviendo en mi mente con la presunción de hacer unas cosas y de valorar unas cosas y de que me valoren a mí de una manera, y la vida real no estará de acuerdo con esa planificación mental. Cuanto más yo choque con la realidad, más frustrado me sentiré, mayor necesidad de desear futuras realizaciones, futuras grandezas, voy hinchando más este yo idea. Es importante ver claro este mecanismo. Hemos de ver en nosotros mismos la importancia que tiene, de hecho, nuestro yo idea y el valor real que tiene nuestro yo experiencia. Para ver el valor real de nuestra yo experiencia, hemos de mirar lo que nosotros hacemos de hecho. Si hacemos un examen retrospectivo de las experiencias que yo he ido viviendo, lo que he hecho en una ocasión y en otra ocasión y en otra ocasión, aparte de las motivaciones, hechos, aquello me dará una visión clara, innegable, de mi experiencia. Para medir, de alguna manera, o apreciar la importancia que en mí tiene el yo idea, he de aprender a ver cuáles son las cosas que me molestan, que causan en mí enfado o depresión. Las cosas causan enfado o depresión, ahora lo veremos con mayor detalle, en la medida que van en contra de los contenidos del yo idea, en la medida que el yo idea es fuerte en mí y yo dependo de este yo idea. Cuanto más fuerte es este yo idea, cuanto más dependo de la idea, porque no vivo muy fuerte la experiencia, yo experiencia, cuando estoy más colgado a mi representación, más dolor me hacen las ideas negativas. Y tanto dolor pueden hacerme, las vivo tanto como una ofensa o una negación, que pueden llegar a producir resultados fisiológicos funestos. Hay personas que han tenido colapsos cardíacos simplemente por un disgusto. ¿Y un disgusto qué es? Simplemente la negación de una idea. La negación de un valor que hay en la mente, alrededor del yo idea. Vemos pues que el yo idea es algo de mucha importancia, porque es lo que vivimos en nuestra vida diaria de hecho, lo que vivimos cuando estamos pensando. En cambio, cuando estamos actuando, no vivimos el yo idea, vivimos el yo experiencia. Es importante que uno aprenda a distinguir en su vida práctica esos dos niveles de su realidad. Cuanto más débil es el yo experiencia, más fuerte el yo idea. Y cuanto más fuerte el yo idea, más débil el yo experiencia. Cuanto más uno necesita refugiarse en la idea y en las interpretaciones de sí mismo, es que vive con menos fuerza la positividad, la evidencia de su vida inmediata, de su yo experiencia. O sea que, mirando la vulnerabilidad de nosotros mismos respecto a las personas, al ambiente, mirando qué es lo que con qué facilidad yo me enfado, me molesto, me irrito, me depresiono, tendré una medida aproximada de la fuerza que tiene en mí el yo idea. Este yo idea está a mitad de camino entre lo que yo soy, yo experiencia, y lo que yo desearía llegar a ser, que es el yo idealizado. Este yo idea funciona siempre en dirección al yo idealizado.
Llega un momento que yo idea y yo idealizado es muy difícil separarlos de entre sí porque forman un continuo. Yo soy esto, pero tendiendo a ser lo otro. Entonces ya veremos que esto es importante porque la mayor parte de estados negativos afectan al yo idea o al yo idealizado y no al yo experiencia. Y veremos que la única solución posible para los estados negativos no es hacer nada con el yo idea o el yo idealizado, sino hacer algo con el yo experiencia. Porque el yo experiencia es la única base real. Y porque esta base real no está plenamente desarrollada, por esto tiene fuerza el yo idea y por esto tiene fuerza el yo idealizado. Por lo tanto, en la medida que nosotros aprendamos a desarrollar más el yo experiencia, fortaleceremos más nuestra noción directa de nosotros mismos, nos viviremos con mayor seguridad, con mayor plenitud, no necesitaremos depender de unas interpretaciones de nosotros, ni de unos proyectos del futuro. Estaré viviendo cada vez más mi presente de un modo pleno, intenso, profundamente afirmativo. En efecto, si lo miramos un poco, podemos ahora comprender qué son los estados de inseguridad, los estados de tensión y de depresión. El estado de inseguridad se produce cada vez que en mí hay la amenaza real o teórica contra la plenitud o la afirmación de mi yo experiencia, mi yo idea o mi yo idealizado. Miremos esto. Yo puedo tener una situación que amenace mi yo experiencia. ¿Cuál es esta situación? Un momento de peligro real. Yo voy en avión y el avión empieza a hacer movimientos extraños o ruidos extraños. En aquel momento yo estoy viviendo una situación de posible peligro, amenaza para mi yo experiencia, para mi vida real. Entonces me siento inseguro. Es una inseguridad normal. Es una inseguridad que no se puede valorar como estado negativo, sino como una reacción natural del organismo y de la mente positiva. Es un mecanismo que tiende a buscar soluciones para alejar el peligro. Ahora bien, hay otras situaciones en que produce los mismos efectos y en cambio el peligro no es el mismo orden. Cada vez que yo siento amenazado mi yo idea, se produce exactamente esta sensación de inseguridad. ¿Cuándo siento amenazado mi yo idea? Cada vez que alguien o algo, una situación por ejemplo, parece que va a demostrar o a decir que yo no valgo, que yo no soy lo que yo creo ser. Creo, no lo que soy en mi experiencia, lo que creo, lo que está inscrito en mi yo idea. Pues cada vez que yo me enfrento a una situación o a una persona en la que hay el peligro de que se contradiga esta afirmación que yo busco de mí, que yo deseo de mí, que yo pienso de mí, yo viviré un estado de inseguridad tan igual como si se tratara de un peligro para mi yo físico. También se producirá el estado de inseguridad no ya cuando alguien ataque o haya peligro de que se vulnere mi yo idea, sino incluso cuando se ataque el yo idealizado, la posibilidad de que yo llegue a esa meta ideal que se fabrica en mí. Y todo lo que vaya en contra de esta realización ideal de mí, yo esto lo viviré como algo que me da un malestar y una inseguridad. Lo importante aquí es ver cómo
vivimos de un modo muy real situaciones que solamente tienen valor en el orden de las ideas, y porque se parte de la idea de uno mismo, no de la realidad de uno mismo, sino de la idea de uno mismo, de la representación de uno mismo. Esta representación la vivimos con tanta fuerza que nos afecta como si fuera nuestra misma realidad. Por lo tanto, la inseguridad se produce siempre que hay un peligro para este yo, sea yo experiencia, sea el yo idea, sea el yo idealizado. Hemos dicho, el peligro al yo experiencia puede ser algo muy real, no hay nada que hacer con ello, simplemente una situación que hay que resolver según los medios lo permitan. No entra dentro del campo de los estados negativos. Cuando yo me siento amenazado, mi yo, o cuando me siento amenazado en mi yo idea o en mi yo idealizado, entonces se produce exactamente el mismo estado de inseguridad como si estuviera amenazado mi yo físico, mi yo experiencia. Pero fijémonos, esta inseguridad, esta amenaza, lo mismo puede venir del exterior que del interior. Puede venir del exterior cada vez que alguien me critique, que alguien me rechace, que alguien me menosprecie, o que una circunstancia me haga quedar mal, o que mi negocio me fracase. Un examen en el que yo puedo no quedar en situación de prestigio, de afirmación. Pero puede venir del interior. Yo tengo en mi interior muchas cosas. Tengo defectos, tengo puntos débiles, tengo sobre todo impulsos reprimidos. Estos impulsos, que son esencialmente de sexualidad y de agresividad, si salen de mi interior, entonces destrozan la idea bonita, educada, civilizada, evolucionada que tengo de mí mismo. Y entonces yo dejo de ser esa persona buena y aceptable que yo pensaba y me siento por un momento una persona primitiva, una persona que ha bajado de nivel. Entonces yo he de estar vigilando para que no salgan estos impulsos interiores, esas tentaciones interiores, esas debilidades interiores. Entonces la inseguridad ya no depende de una situación exterior. Cuando hay estos factores en el interior, la inseguridad es un estado permanente. Siempre estoy en peligro mientras haya en mí impulsos fuertes que puedan salir, que amenacen con salir, que estén empujando por salir. Ahora, este peligro interior se manifestará más intenso, será más patente en el momento en que una situación exterior provoque la salida de lo interior. Cuando esté frente a una injusticia, cuando esté frente a una situación violenta, entonces aquella violencia, aquella injusticia estimulan mis propios impulsos interiores a que salgan. O sea que la inseguridad habitual que hay en mi interior queda actualizada por una situación exterior. Y entonces creo que la inseguridad me viene dada por la situación exterior. Pero la situación exterior no me da la inseguridad. La situación exterior simplemente agudiza, pone de manifiesto, despierta la inseguridad que ya hay dentro. Si yo interiormente no tuviera esta lucha, yo podría afrontar aquella situación exterior de un modo tranquilo, sin problema. Y esto se ve muy bien cuando después la persona ha hecho una limpieza, una actualización de sí mismo, que entonces puede asistir a situaciones de violencia, a situaciones muy intensas, con una gran tranquilidad interior. Así pues, inseguridad es toda amenaza, real o ideal, es decir, efectiva o supuesta, que recibe la persona respecto a su yo experiencia, su yo idea o su yo idealizado. Amenaza que lo mismo puede venir del exterior que del interior. ¿Qué es la tensión? La tensión es el resultado de vivir
en medio de dos fuerzas opuestas. Dos fuerzas opuestas que afectan a la valoración del yo experiencia, del yo idea o del yo idealizado. Cuando yo he de estar sometido a un esfuerzo físico para hacer un trabajo, estoy sometido a una tensión, porque mi organismo está acostumbrado a un rendimiento determinado. Pasado este rendimiento, este esfuerzo a que está acostumbrado, busca el descanso. Entonces, cuando la persona tiene un motivo que le obliga o le invita a seguir el esfuerzo, se encuentra, por un lado, con este factor exterior, por ejemplo, el cumplimiento del deber, el hacer una obra útil para alguien, que le empuja a hacer, y luego tiene toda su tendencia instintiva y de costumbre que le invita a dejarlo correr, a desinteresarse de ello y a descansar. El mantener estas dos cosas, es decir, el encuentro de estas dos cosas produce una tensión, que en este caso será una tensión orgánica si es un esfuerzo físico, pero las tensiones afectan también al yo idea y al yo idealizado. El yo idea vive en tensión constantemente. ¿Por qué? Porque ya nace de una tensión. El yo idea nace del resultado de tener que reprimir cosas dentro que tenían que salir, que están queriendo salir y que yo he de retener para que no salgan. Y por lo tanto he de estar reteniendo estos impulsos de protesta o de lo que sean, los he de estar reteniendo por un lado y por otro lado me he de estar obligando a hacer otras cosas o a hacer buena cara, a ser amable cuando yo lo que querría es explotar. O sea que el yo idea ya por definición es una tensión. Y por esto cuando la persona llega a normalizar su vida interior, a actualizar sus energías, a madurar, la primera experiencia notable es la de gran descanso, de una gran relajación interior. Por eso toda persona madura nos producirá siempre la impresión de una serenidad, de una calma, aunque esté trabajando intensamente, aunque haya muchos factores en juego, nos dará la sensación de profunda calma. ¿Por qué? Porque aunque tenga que soportar muchos esfuerzos, son esfuerzos exteriores, no son esfuerzos interiores. Los peores esfuerzos son los esfuerzos que resultan de la división interior, la división de sí mismo. Porque esa división, esa tensión, esa dualidad conflictiva que hay dentro de uno mismo, entonces uno tiene que vivirla en todo momento, en toda situación. O sea que no hay ni una sola situación que uno pueda hacer en paz. Por esto, la persona que vive de esta manera conflictiva, y que es el 99 y pico por ciento de personas, ni trabajan con el esfuerzo necesario para el trabajo, sino mucho más, ni descansan realmente a la hora de descansar. Y es típico que las personas nos digan que se levantan a veces más cansadas que al acostarse, porque hay una tensión interior constante. La tensión esta que está dentro se lleva siempre sobre uno, y cuando hay además una tensión exterior no hace nada más que aumentar la tensión total. La tensión es siempre el resultado de un conflicto de dos fuerzas de dirección contraria. Muchas veces la tensión se produce, por ejemplo, cuando la persona quiere vivir tranquilo y aislarse, retirarse, evitar todo lo que sea esfuerzo, todo lo que sea riesgo, para refugiarse en el aislamiento, en el alejamiento, en el abandono, podríamos decir, de la vida de lucha. Y por otra parte hay un sector suyo que le obliga a luchar, porque si no lucha no se sentirá afirmado, no se sentirá que triunfa, no demostrará que vale.
aparte ahora ya de necesidades objetivas, de tener que trabajar para vivir, para mantener la familia, aparte de esto que también, como natural, existe. Cuando la persona se encuentra entre estos dos fuegos, podríamos decir, entre estas dos líneas de acción, entonces la persona vive en un estado de tensión. ¿Cómo sabemos que en nosotros hay tensión? También aquí podemos verlo con claridad. Hay tensión cuando, no teniendo una obligación clara de hacer algo, no obstante, no podemos descansar. Hay tensión cuando, ante un estímulo determinado, mi respuesta es desproporcionada al estímulo. Cuando me dicen algo y yo contesto a voz en grito, o contesto en unos términos exagerados. Siempre que no hay una adecuación entre estímulo y respuesta, indica que la respuesta está influida por algo interior, por una tensión interior. La tensión puede ser debida a factores internos, como decíamos hace un momento, o puede ser debida a factores externos. Cuando yo estoy en circunstancias difíciles, que se me exige un rendimiento superior al habitual, yo estoy en tensión, porque he de aumentar mi capacidad de esfuerzo. Hay una demanda superior y yo he de elevar mi capacidad de respuesta. O cuando el exterior disminuye la posibilidad de satisfacer mis necesidades. Por ejemplo, en épocas de crisis, donde no se hacen ventas, donde, por ejemplo, el dinero va perdiendo su valor. Tenemos un caso en que el exterior disminuye su posibilidad de satisfacer. Yo he de aumentar entonces mi rendimiento para compensar esta insuficiencia del exterior. Hay momentos que la tensión no es debida a factores materiales, sino, y esto es muy importante por su frecuencia, a factores emocionales. Yo estoy viviendo pendiente de mi lucha para vencer, para triunfar, abrirme paso y afirmarme a mí mismo, supongamos. Entonces, resulta que mi esposa tiene sus propios problemas, sus dificultades, y en lugar de ser una persona que colabora a esta labor mía de esfuerzo para abrirnos paso, me plantea a su vez nuevas exigencias, nuevas demandas de afectividad o de atención extra. Aquí aumenta la demanda exterior, pero de tipo emocional. Cuando además resulta que he de atender a la mamá política o al papá político, y hay divergencias de opiniones, hay unas luchas de tipo familiar, va aumentando el problema exterior, va aumentando por consiguiente la tensión emocional. Cuando yo me encuentro que tengo un desengaño afectivo, una desilusión, entonces yo, para mantener el ritmo de trabajo, he de hacer un sobreesfuerzo. Estoy sometido también a presión, a tensión, para mantener el ritmo antiguo. ¿Ven? Cada cosa que desequilibra mi interior con el exterior, o mi interior en su dualidad, produce automáticamente tensión. Hay tensiones que son satisfactorias. Son tensiones satisfactorias aquellas que nos planteamos, que no afectan a cosas fundamentales de nuestro yo y que pueden ser fácilmente resueltas. Por ejemplo, leer una novela. Leer una novela, si se fijan bien, consiste en entrar dentro de un mundo de problemas artificiales, nuevos, que no teníamos antes, y que por el hecho de leer la novela participamos de los conflictos, de las incidencias, de los misterios en que nos va sumergiendo la novela. Pero esto es satisfactorio porque yo sé que no arriesgo nada fundamental en ello y porque después se resuelve. O sea que la persona obtiene un placer al manejar tensiones que no sean básicas
y que sabe que después podrá resolver. La persona que hace crucigramas y que se pasa mucho rato tratando de encontrar la palabra que reúna los requisitos de aquella regla convencional que no va a resolver nada en sí, que no tiene ni la menor trascendencia, pero que la persona toma a pecho, que se preocupa y vive, después encuentra la gran satisfacción al resolver el crucigrama o la partida de ajedrez o lo que sea. Vemos pues que las tensiones, si bien son el resultado de unas fuerzas opuestas, si bien son la base de la mayor parte de conflictos, de hecho vemos que la inseguridad y la tensión van estrechamente unidas, a veces las inseguridades y las tensiones que les acompañan pueden ser fuente de placer cuando se resuelven. Sabemos que podemos resolverlas fácilmente a corto plazo. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es el miedo y la angustia? El miedo y la angustia es la inseguridad acentuadas y sostenidas. Cuando un estado de alarma, de peligro, persiste o es muy intenso, se produce un estado de miedo. Y cuando esta alarma o este peligro ya no tienen una base exterior, sino una base interior, como el caso que explicábamos de impulsos reprimidos que amenazan con salir y desarticular el yo bonito, el yo idea, entonces estos estados de amenaza, de inseguridad sostenidos, se llaman angustia. Tenemos aquí la clave de todos los estados negativos, porque todos los estados negativos son variaciones en su modalidad de presentarse o en su intensidad o en su duración de estos factores que estamos estudiando. ¿Qué es la depresión? La depresión o bien es un resultado de disminuir las fuerzas reales que hay orgánicas, que es el caso de depresiones de tipo fisiológico, y así un cambio metabólico, un cambio en la circulación, en la presión, pueden producir depresiones generales orgánicas y también psíquicas que les acompañan, o bien se produce a nivel del yo idea una experiencia, se vive como negativa de mi valor. Hasta ahora hemos hablado de amenazas, de peligros, pero ahora hablamos de experiencias que yo vivo como negativas de mi valor. Cuando se me muere una persona querida, yo tengo una depresión. ¿Por qué? Podemos justificarlo muy bonitamente diciendo pues que es el cariño, es el amor, es la ausencia de la persona amada, etcétera, etcétera. Pero mirándolo desde un punto de vista de causas y efectos, de mecanismos, es que yo estaba viviendo una faceta mía afectiva positiva al estar en contacto, en presencia de aquella persona. Era mi afecto, era mi ilusión, era lo que yo recibía de la persona, era lo que yo podía dar a aquella persona, era ese intercambio con la persona. El hecho es que esa situación me hacía vivir algo de valor, algo positivo. En el momento en que aquella persona desaparece, se me arranca de cuajo toda esa faceta positiva, afectiva que yo vivía. Entonces yo me siento sin fuerza. Al no poder vivir aquella afectividad positiva en relación con aquella persona, que me nutría, que me fortalecía, en la que yo me apoyaba, en el momento en que me falla aquello, yo me siento sin fuerza, me siento desanimado, me siento deprimido. Cada vez que alguien de importancia
nos niega el valor de nosotros como persona, el valor de la cosa que hemos hecho, el valor de nuestras posibilidades, el valor de algo que vivimos de una manera u otra como nuestro yo, aquello nos produce o un movimiento de irritación violenta o una reacción de depresión. La depresión se produce en el momento en que yo, o por unos instantes o de un modo sostenido, vivo la situación como una imposibilidad de llegar a esta afirmación que busco, a esta plenitud que busco. O sea que la inseguridad es el resultado de un peligro a esta seguridad, a esta realización. Peligro que puede afectar al yo experiencia o al yo idea o al yo idealizado. La tensión es un conflicto entre dos fuerzas que afectan al yo experiencia o al yo idea o al yo idealizado. El miedo y la angustia no es nada más que la inseguridad convertida en algo agudo e intenso, sostenido interiormente. Cuando hay una situación exterior que yo asocio con el peligro, le llamo miedo. Cuando el peligro no está en el exterior, sino que está en mi interior y es intenso, aquello se le llama angustia. Y depresión es el resultado de vivir la experiencia real o no real, pero que uno cree que es real, de que la total realización o parcial realización de esa plenitud y valor de uno mismo queda negada. Es típico de las personas que trabajan, su negocio fracasa, entonces tienen una gran depresión. Lo común, lo normal de la situación no nos ha de dejar de interesarnos en mirar, buscar por qué es lo que pasa que se produzca la depresión. Y es que la persona estaba viviendo la actividad no como una actividad de sí mismo, sino como un medio para afirmarse a sí mismo, un medio para reafirmar su idea de sí mismo. Y en el momento en que el negocio fracasa, es como si fracasara la pretendida, la buscada afirmación de sí mismo. Entonces se vive como si él no valiera. Y por esto, porque se vive como si él no valiera, entonces automáticamente se produce esta depreciación de sí mismo, este descenso de tono afectivo y vital que se llama depresión. La depresión, cuando no es resultado de un deficiente funcionamiento fisiológico, siempre es el resultado de que algo obstruye la libre circulación de energías vitales y afectivas. Y esto que obstruye la libre circulación de afectos y de energías es la idea de negación. Yo ya no puedo, yo ya no valgo, ya no sirvo para nada, no tiene remedio. Esta idea de negación es la que produce un bloqueo de la energía vital que sigue toda entera dentro, o de la energía afectiva, de la capacidad afectiva que sigue toda entera dentro. Es simplemente la idea de negación que bloquea esto y entonces la persona se siente sin fuerzas, sin ánimos, aunque las fuerzas estén todas allí. Porque veríamos a esta misma persona que está deprimida, que de repente surgiera una situación de emergencia, un peligro grave, un incendio, un cataclismo, y veríamos a aquella persona olvidarse de su depresión, saltar y actuar con una energía fabulosa. La energía está toda entera allí, no ha quedado afectada en sí para nada, ni el sentimiento ni la felicidad interior. Pero es esa idea que cae como una losa encima de la mente y que da esta idea de no afirmación, negación. Yo no soy, luego yo no puedo sentir nada, yo no valgo, yo no vivo. Es la tragedia del valor de las ideas. Y así vemos a veces personas llenas de vida, llenas de facultades, llenas de capacidades, de recursos,
llenas incluso a veces de realizaciones exteriores y de un ambiente fantástico, pero que porque la idea que la persona tenía de un valor, de algo, le ha sido negada, vive como si no tuviera absolutamente nada, como si su vida fuera una negación, un fracaso rotundo. Estas son las consecuencias de vivir enajenados, de vivir ausentes del yo experiencia, de vivir hipnotizados con el yo idea. Está claro que para solucionar todo esto tenemos muchos recursos, porque todo lo que afecte a la valoración del yo idea afectará a los estados, y todo lo que afecte al yo experiencia afectará a los estados, ya que son los dos elementos constantes en todo estado negativo. De momento, digamos lo que ya apuntábamos el día anterior: la importancia de vivir centrados en el yo experiencia. El yo experiencia solamente se puede vivir en presente. Yo soy lo que soy aquí y ahora. Es mi capacidad de hacer ahora, mi capacidad de vivir mis fuerzas, mis capacidades mentales, afectivas, intuitivas, espirituales, ahora. El yo experiencia vive de cosas que hace, toma conciencia de su presente y lo convierte en acción. Cuanto más la persona se disciplina para centrarse en el yo experiencia y vivir cada instante centrado en su conciencia clara y actual de sí mismo, total, física, afectiva, mental, intuitiva, pero sin olvidar la física, que es la que más nos sitúa en el yo experiencia por lo prosaico, por lo duro de la materia. Cuanto más la persona viva todas las situaciones de su vida con esa actitud centrada en el yo experiencia, más la persona resolverá sus problemas, porque viviendo así desarrollará el yo experiencia, desarrollará energías, capacidades y conciencia de sí mismo, conciencia de realidad. Crecerá, se fortalecerá de una manera real, efectiva. Y cuanto más crezca la conciencia clara que tenga de sí al hacer, al actuar, en el nivel que sea, más seguro se encontrará, vivirá más la evidencia profunda de sí mismo y más se aflojará automáticamente su crispación, su dependencia respecto al yo idea, respecto a la imaginación, respecto a la idealización y por lo tanto respecto a las opiniones de los demás. La persona irá adquiriendo una independencia de las ideas, de las opiniones, de la gente, de las circunstancias. Aprenderá a vivir de un modo inteligente su capacidad en el presente. Verá que la importancia está en vivirse a sí mismo en el presente, atendiendo lo inmediato con toda su capacidad, pero sin divagar, sin teorizar, sin soñar, sin correr, sin huir. Y cuanto más vive el presente, se disuelve el yo idea, el yo idealizado, no se disuelve, sino que recupera su posición correcta, armónica, se corresponde con este yo experiencia, y la persona, al mismo tiempo que deja de depender de ideas y opiniones de los demás, deja de depender del pasado y deja de depender del futuro. Cuanto más la persona se proyecta en el pasado y en el futuro, menos vive el presente. La importancia que para mí tengan el pasado y el futuro dependen solamente de la ausencia mía del presente. Cuando yo estoy todo yo viviendo mi capacidad de ser aquí y ahora, esto desarrolla una conciencia de realidad tan grande del presente que absorbe la noción que yo tenía, que arrastraba en mí del pasado y del futuro.